de Donovan se lanza adentro. Esa pelota estuvo brincoteando 2-3 veces, finalmente atraviesa el arillo. 8-5 el marcador. Viene al abordaje el equipo de Atitlán con la pelota número 5, al número 11 Freddy. Freddy de 3, no hay nada. La pelota simplemente se escurre. Nuevamente la pelota, ¿para quién va a ser? Va a ser para Ayutla en este avance. Otro avance que va a tener Ayutla. No hay muchas canastas, muchas llegadas, pero que no concretan en canastas. Avanza el equipo de Ayutla. Eric, número 7, levanta, bonito tiro, adentro. Bonito triple para Eric, 11-5. Ahora sí se empieza a despegar Ayutla. ¿Qué hace Atitlán? Atitlán al número 11 al 9, 11 nuevamente Freddy se va a meter, Freddy adentro, 2 puntos para Freddy, 7-11 el marcador, viene, presionan a Ayutla, para Rafa número 14, pase picado para alguien que no pudo recibir, compone, Ayutla todavía tiene la pelota número 7, lanzamiento de tablero adentro. Un tablerazo y con eso le calculó perfectamente el ángulo y con eso atraviesa la pelota y tiene 2 puntos a favor de la causa. Viene el equipo de Atitlán número 11. 11 le roba la pelota. Antes ya había hecho una violación. Antes había cometido una violación, así que la pelota corresponde al equipo de Ayutla. Ayutla, Donovan, número 10, avanzando. Donovan con la pelota al número 35, levanta, bonito tiro magistral, tiro de 3 puntotes adentro. 7-16 el marcador. Viene el equipo de Atitlán. Atitlán con la pelota. Atitlán sufriendo la vestida. Antes hay una violación. Violación que comete Atitlán y la pelota ya le corresponde al equipo de Ayutla. Ayutla va avanzando. ¿Para quién? Para el 14, Rafa. A Rafa le pegaron sin haber brincado. A Rafa le había recibido su cachetada a la altura de la cabeza. Así que va a tener 2 posibles este jugador. Número 14, Rafa. Tiempo fuera. Vámonos a un tiempo fuera, señoras y señores, en lo que está el partido 16-7. Presenciando este primer tiempo entre el equipo de Ayutla y Atitlán. Estos son equipos ganadores, estos dos equipos. Después de este encuentro vendrá a la cancha Guichicove y Alotepec en la rama varonil. Así para que estén listos, estén al pendiente por ahí, donde estén escuchando este sonido, este audio. Ahí saludamos a toda la gente bonita que ya nos honra con su presencia aquí en esta festividad, presenciando los bonitos encuentros que se están llevando a cabo de este día, en esta tarde, 27 de agosto del año 2022. Así que regresamos con el encuentro. Regresamos. Ahí el número 14, que es Rafa, del equipo de Ayutla. Regresamos, señoras y señores. Regresamos, señoras y señores. Ahí estamos. Primer intento, pero nada. Viene el segundo intento. Hasta ahorita Ayutla sigue estando arriba. Segundo intento, adentro. 17-7 el marcador. Viene a remar contra corriente Atitlán. Atitlán, Freddy, el número 11. 11 con la pelota. 11 para quién? Es para el 4. El 4 para 11. Freddy, lanzamiento. No hay nada. La pelota ya lo tiene el equipo de Ayutla. Ayutla con la pelota. Es el número 10, Donovan. Donovan avanzando para el 7. El 7 para el 30 y tantos. 35 me parece. Falta. Una falta del número 35 me parece. Es una falta ofensiva del 35, obviamente, de Ayutla. Y la pelota se va a ir para el equipo de Atitlán. Atitlán con la pelota. Avanzando, atravesando la media cancha. Copa Mije Cadetes varonil. Viene Atitlán, lanzamiento. No hay nada. Nuevamente el número 6, contra remate. Tampoco. 2 aproximaciones. Falta que comete el número 9 del equipo de Atitlán. La falta lo recibe el número 14 del equipo de Ayutla. Y va a ser pelota para Ayutla.
Pelota para Ayutla. Es el número 5. Hay acumulativos, dicen los señores. O sea que van a ser tirables. Efectivamente, van a ser tirables cuando estamos terminando la primera mitad. 45 segundos. Y terminamos. Casi también estamos terminando nuestra jornada laboral aquí en Tamazulapan. Dice el jefe que en breve tenemos que despedirnos. Pero bueno, mientras ocurre, vamos a seguir con las emociones del básquetbol. Es un día basquetbolero. Aquí hemos estado todo el día. Viene un tiro adicional para el equipo de Ayutla. Prepara metralla, punta adentro. 18-7, un puntito es bueno. Avanza Atitlán con la pelota. Atitlán al número 9. El número 9 al número 5. El 5. ¿Para quién? Atitlán levanta el tiro. No hay nada. La pelota simplemente no quiere entrar. Recibe una falta. Y sabe usted, van a ser tirables. Va a tener dos posibles este número 11, Freddy de Cotzocón. Esta primera parte ya se está acabando. Primera parte, faltan 6 segundos. Viene Freddy al abordaje. Prepara metralla, punta, fuego. No hay nada. Vamos a observar el segundo intento para Freddy. Freddy de Santiago Atitlán Mijes. Prepara metralla, punta. Nada. Contrarremate adentro. 9-18 la mitad. Viene el avance. Es el avance de Ayutla. Largo el tiro. No hay nada. Se terminó la primera parte. Marcador 9-18. Primera parte de este bonito partido. Encuentro entre el equipo de Ayutla y el equipo de Atitlán. 18-9 el marcador. 18-9. Favoreciendo el equipo de Ayutla. Vamos a escuchar los comentarios aquí del compañero Chelí. Adelante, compañero. Vamos a darle crónica. Regresamos, señoras y señores. Va a comenzar la segunda parte de este bonito partido. Ayutla va arriba, 9-18. Ayutla va arriba. Y la pelota la va a poner en circulación precisamente el jugador de Ayutla, Eric, al 35. Eric con la pelota, Kevin. Kevin es el 35. Para el 14. 14, lanzamiento largo, no hay nada. Recupera rápidamente Atitlán. Atitlán con la pelota para Freddy. Freddy número 11. 11 con la pelota. Ahí a quien le toca. Le toca el número 7, me parece. Lanzamiento del 11. No hay nada. La pelota ya lo tiene el equipo de Ayutla. Pierde la pelota nuevamente. Atitlán se aviva. Atitlán lanza. No hay nada. Hay una falta que marca la señorita oficial. Ahí está. Y la pelota le va a corresponder obviamente a Ayutla en su avance. 37 con la pelota. ¿Qué va a hacer? Eric al número 10, Donovan. Al número 35. 35 con la pelota. Ahí nuevamente al 10. Empieza entrando. No hay nada. Contra remate. Tampoco. La pelota está en disputa. Ya lo tiene rápidamente Atitlán. Atitlán. Freddy va a colar. No pudo colar porque vino la mano del número 7. Tapón que le pone, que obviamente cometiendo una falta. Pero eso ya le ocasiona que tenga dos posibles el jugador de Atitlán. 9-18 el marcador. Tiene dos posibles Atitlán. Prepara metralla, apunta, fuego. No hay nada. Viene el segundo intento para Atitlán. Freddy es el número 11. Freddy está en la pintura. Prepara metralla. Atitlán avanza. No hay nada. La pelota. Antes dice el señor que alguien se movió y la pelota ya le va a corresponder al equipo de Ayutla. Ayutla con la pelota, Kevin, lanzamiento largo, este zurdito la pero no hay canasta, era de 3, viene nuevamente al abordaje Ayutla al contraataque, el número 11, el 11 al 14 levanta el tiro de 3, no hay nada, la pelota sigue en poder de Ayutla, de Eric, lanzamiento, tampoco. Ahora que la va a tener 35 de media vuelta. Bonita canasta de 2 puntotes a favor de su causa. Rebota la pelota, la agarra en el aire, la media vuelta y con eso anota. Viene Atitlán al abordaje rápidamente. Atitlán número 5 botando con ambas manos, rompiendo la cintura ahí de los contrincantes. Contra remate de Atitlán, 1 y 2 veces, no hay nada. Tercera ocasión, no. Robo de pelota y Ayutla va a colar. Ayutla 11. Adentro.
9-22 el marcador, señoras y señores. 7 minutos. Va jugando bien Ayutla, viene Atitlán, la media vuelta, se levanta el 11, no hay nada, corto ese tiro, nuevamente, ahí la pelota la pierde, ya la tiene Ayutla, avanza Ayutla, el 15 Kevin, que va a hacer, perfila, no, por un costado, adentro, 9-24, partidazo que estamos viendo en este momento. Están jugando bien las dos quintas, pero está ganando Ayutla. Me parece 22-9, dice el marcador. 22-9, 6 minutos. 6 minutos. Se está terminando esta segunda parte también, señoras y señores, ya cuando estamos llegando a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, ya 4 para las 6 de la tarde. 6 minutos faltan para que se termine esta segunda mitad. ¿Cómo le ha ido con la lluvia? Está escuchándonos. Qué bueno, hay que divertirnos, hay que emocionarnos. Es un día basquetbolero, mañana también y el lunes. Ni se diga, ni se piense, si va a ir al rancho, si va a ir a algún lugar, lleve su grabadora, conecte bocinas, porque va a estar candente y obviamente se lo merecen los equipos, créame. Que los partidos eliminatorios son muy difíciles, muy complicados. Se pelea palmo a palmo. Avanza Atitlán rápidamente. Atitlán con la pelota. Atitlán cadetes varonil. Atitlán buscando. Encuentra antes. Hay un foul ofensivo. Hay una falta ofensiva del equipo de Atitlán y la pelota va a corresponder en este momento a Ayutla. La pelota le corresponde a Ayutla. Es la número 10, Donovan. Donovan a la 35. 35 con la pelota. Observando el panorama. ¿A quién se lo da? 35 al 14. Este 14 es Rafa. Rafa de reversa, no pudo funcionar. Nuevamente ahí. Lanzamiento de Ayutla, nada. Recupera Ayutla, número 10. El mismo de frente al Arillo tampoco. Ya la baja Atitlán. Atitlán, Freddy. ¡Ajajay! Padre y señor. Se levanta y de reversa en el aire, 11-22. Se aviva, viene nuevamente Ayutla. Ayutla al contraataque rapidísimo. Lástima que no entra la canasta. Señoras y señores, está bueno, bonito el partido. Está bueno, bonito. Este sí es partido que está sacando filo en el butaca de la navaja, dicen algunos. Vean entonces, número 7. Ahí lanzamiento, no hay nada. De Eric, viene el segundo intento para Eric. Eric, ahí Ayutla en la pintura. Ayutla prepara, observa, no hay nada. Desaprovechó. Viene el abordaje rapidísimo, viene Atitlán. Atitlán, Freddy se va a meter, se mete Freddy. Lástima que no entra a la canasta. Nuevamente, falta. Falta, señoras y señores. Hay una falta allí y van a ser sancionados con 2 posibles. 2 posibles para el número 5. Hay un tiempo fuera para que se pongan de acuerdo. Quiere reaccionar Cotzocón. 11-22. 3 minutos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? 3 minutos. Y hay 11 puntos de diferencia. Nada es imposible. Nada es imposible mientras haya una motivación. Seguramente las cosas pueden mejorar. Las cosas pueden mejorar. Avanzamos. Ya se regresan los jugadores. Ya se regresan los jugadores. Ya están en la cancha nuevamente. ¿Qué va a pasar? Ayutla, no, nos habíamos quedado en que habían 2 posibles para Atitlán. Atitlán puede meterse al partido de nuevo, prepara metralla, apunta, no hay nada. Eso es malo para la causa. Viene el segundo intento para el equipo de Atitlán. Segundo intento para Atitlán. Algo no le gustó a la oficial, ahí va reclamando. Dicen que tiene que irse, hay un borrachito por ahí. Tiene que irse, se detiene la jugada.